Antes, 1:14, noticia importantísima de la mañana. Alfonso Pérez Medina, fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz, vamos por partes. Se ha negado a declarar cuando le preguntaba Ángel Hurtado, el juez. Sí, se ha negado a contestar a las preguntas del magistrado instructor Ángel Hurtado. De hecho, ha dicho una frase durísima contra él. Dice que parte de una certeza que le impide descubrir la verdad. Ha dicho que habría sufrido indefensión, entre otras cosas, por el allanamiento de su despacho en la Fiscalía General del Estado y que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Por eso se ha negado a contestar al juez instructor. ¿Cuántas veces ha confirmado que ha cambiado de móvil a preguntas de su abogado? Pues al menos hasta en 6 ocasiones durante 4 años desde que fue elegido fiscal general del Estado. Ha dicho que la última ocurrió en marzo, que es cuando se produjo esa filtración del correo de la defensa de Alberto González Amador, que él pidió ese cambio pero que no se ejecutó hasta el mes de octubre. Ha dicho que es algo absolutamente habitual, que lo suele hacer por las relaciones institucionales e internacionales que tiene como fiscal general del Estado, que maneja información muy sensible, que tiene que ver también con altas instituciones del Estado y que por eso, para evitar robos y extravíos, frecuentemente borra o cambia el teléfono móvil. Me ha llamado mucho la atención, Alfonso, me decías, es brutal, hay una guerra abierta con la fiscal de Madrid, ¿no? Sí, ya lo vimos en la anterior declaración, Antonio, cuando ella dijo en su declaración aquí en el Tribunal Supremo que le había preguntado directamente a Álvaro García Ortiz, un detalle, por cierto, que no mencionó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Le preguntó si directamente él había filtrado ese correo y Álvaro García Ortiz, según esa versión, le contestó que eso no tocaba ahora. Bueno, pues esa información, según el fiscal general del Estado, es absolutamente falsa. Ha dicho que esa conversación nunca se produjo, que un fiscal no se atrevería a preguntar de esa forma, con esos modos, al fiscal general del Estado. Ha dicho que quizá lo que quería Almudena Lastra era desviar el foco porque ella también tenía los correos electrónicos, es decir, que indirectamente le estaba acusando, estaba insinuando que podía ser ella la filtradora de ese correo de González Amador. 1:16. Magistrado Joaquín Bosch, miembro de Juezas y Jueces para Democracia. Bona vesprada, magistrado. Hola, Antonio, bona vesprada. ¿Cómo ve ahora mismo la situación del fiscal general del Estado? Porque la situación es absolutamente inédita, no había ocurrido nunca. Declara como imputado en el Supremo. La situación es complicada jurídicamente por la propia línea que está llevando el Tribunal Supremo en este tema, que está siendo cuestionada por amplios sectores jurídicos de nuestro país, porque hasta ahora la jurisprudencia del Alto Tribunal indicaba que para investigar a una persona aforada hacía falta indicios reforzados o muy cualificados de criminalidad. Y lo cierto es que en este caso seguimos sin conocer un detalle concreto de cuáles son esos indicios reforzados. La realidad es que no hay ningún dato que conecte al fiscal general directamente con la difusión de esos correos. No se sabe a quién se los ha pasado, cuándo se los ha pasado, de qué manera, si por fax, si por correo electrónico, si en persona, si por WhatsApp, si por cualquier otro medio. Y al mismo tiempo, lo que se indica en los escritos judiciales son meras sospechas, meras posibilidades, porque es cierto que él tenía esos correos en su poder, igual que una veintena de personas en la Fiscalía tenían acceso a esos documentos. Lo que se desprende de las conversaciones del propio fiscal general que conocemos, y para eso sí que hay indicios, es de que había mucho interés en difundir una nota aclaratoria. Y eso sí que son indicios contra el fiscal general sobre eso concreto, pero es que eso no es delictivo. Y al mismo tiempo, lo que se sabe también es que hubo un fuerte movimiento de periodistas en el día en que se produjeron esas filtraciones. Bueno, yo hablo todos los días con periodistas, sé perfectamente cómo trabajar y sé que cuando se publica un bulo sobre un tema tan impactante como las conversaciones entre la Fiscalía y la pareja de Ayuso, tienen que actuar los periodistas para desmentir o para confirmar, tiran rápidamente todas las fuentes y por tanto es más que previsible que insistieran y buscaran miembros de la Fiscalía que les pudieran facilitar esos correos. De hecho, hay periodistas que han declarado en sede judicial, han testificado que tenían en su poder esos correos antes de la hora a la que sabemos que les llegó al fiscal general. Por eso insisto, es que hasta ahora no hay indicios directos de qué conducta es la que se atribuye al fiscal general. Y si se me permite una comparación que creo que puede ser muy gráfica,
Nos encontramos ante la situación típica de aquellas novelas de Agatha Christie donde hay un asesinato y hay una veintena de personas del lugar y alguna de ellas, que porque estaba en el lugar, tiene que haber cometido el crimen. Pero eso no significa que podamos, sin indicios concretos y claros, atribuírselo a una persona específica. Y tampoco podemos atribuirlo al dueño de la casa porque sí. Hace falta elementos de mayor consistencia y hasta ahora estos no existen y por eso precisamente hay juristas muy cualificados como el magistrado emérito del Supremo, perfecto Andrés Ibáñez, que recientemente han planteado una crítica muy dura al Tribunal Supremo por no cumplir su propia jurisprudencia y por no especificar esos indicios concretos de delito y es una crítica bastante compartida en ámbitos jurídicos de nuestro país. Magistrado, puede haber espectadores que digan que es sospechoso la desaparición de los teléfonos móviles, de los terminales y el borrado de los mensajes. Efectivamente, esa es una cuestión sobre la que podemos plantearnos preguntas, pero volvemos a que estaríamos ante meras sospechas. No puede establecerse una conexión entre que alguien borre unos mensajes si hay motivos que lo pueden explicar y que automáticamente esta persona haya filtrado esos correos cuando tenían acceso a ellos una veintena de personas. Solo con eso no puede ser un elemento probatorio ni indiciario suficiente, porque hay motivos. Hay una instrucción, que además está publicada en el Boletín Oficial del Estado, la instrucción 2/2019, sobre protección de datos en la Fiscalía, que da cobertura para el borrado de esos mensajes. Sin duda puede discutirse, pero bueno, hay cobertura jurídica para ello. Y por otro lado, no olvidemos que un fiscal general interviene en conversaciones muy delicadas, muy sensibles y a la vista de todo lo que se filtra en los tribunales de nuestro país, esta propia causa del Tribunal Supremo, conocemos todas las conversaciones privadas del fiscal general todos los días. Tampoco puede descartarse que este sea un motivo que justifique ese borrado para que todas esas cuestiones extremadamente reservadas y sensibles no sean difundidas a los medios desde la propia causa judicial. Francamente, yo desconozco cuál puede ser el motivo concreto de esos mensajes, pero hay muchos motivos posibles para el borrado y eso no puede ser un indicio que lleve a la conclusión de como no están esos mensajes, es esta persona la que filtró estos correos. Si hubiera indicios concretos a través de testigos fiables, a través de documentos que indicaran que el fiscal general ha remitido estos correos, yo sería el primero que ahora mismo en el programa estaría pidiendo su dimisión. Mientras no haya muestras de falta de ejemplaridad o indicios cualificados de que el fiscal, de manera concreta, a un periodista concreto, filtró esos documentos, yo no veo motivos para que dimita en estos momentos. Magistrado Bosch, alguien puede decir que es sospechoso. Se niega a responder a las preguntas, un fiscal general del Estado no responde a las preguntas del juez instructor del Supremo. Efectivamente, estamos otra vez en el terreno de las sospechas, pero esas conjeturas, esas hipótesis no pueden llegarnos a la conclusión, como no quiere contestar, es que ha filtrado esos correos. El derecho a acogerse a no declarar es un derecho a acogerse a no declarar básico que está en la Constitución y lo puede seguir cualquier persona investigada, igual que tampoco nadie está obligado a aportar el contenido de sus dispositivos. Es quien acusa quien debe aportar primero elementos indiciarios y luego pruebas concretas para que pueda haber una condena. No basta con meras conjeturas, con meras hipótesis o con corazonadas. Digo, no, es que como él tenía los correos en su poder, pues yo tengo la corazonada de que ha sido él el que los ha filtrado. Bien, esto como corazonada no está mal, pero para que haya indicios reforzados o muy cualificados, tiene que haber algo más. Tiene que haber un mensaje, tiene que haber un rastro. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha ordenado que se practiquen nuevas periciales a estos dispositivos. Si a partir de ahí surgen datos más concretos, ya tendremos indicios sólidos. Pero hasta ahora, como digo, lo que hay son especialmente sospechas que pueden ser muy respetables, pero esto no las convierte en indicios que nos lleven a la conclusión clara, inevitable, de que el fiscal general fue quien cometió esa conducta. Magistrado Bosch, ¿usted considera que no hay indicios cualificados para tener imputado al fiscal general del Estado? Pero ahora mismo la instrucción apunta a ello. Apunta a que lo van a sentar en el banquillo. Mi pregunta es algo más allá. Si finalmente el magistrado del Supremo, Ángel Hurtado, decide sentar en el banquillo de los acusados para ser juzgado al fiscal general del Estado, ¿debe
o no debe seguir en su puesto? Tendremos que ver cuál es la resolución. La realidad es que jurídicamente un cargo público no puede ser apartado de su cargo hasta que no haya una sentencia que así lo indique y con la inhabilitación correspondiente. Ahora bien, yo creo que no hay que esperar a que haya un juicio y una sentencia. Por razones de ejemplaridad y de ética pública, si se demuestra que un cargo público ha incurrido en conductas inadecuadas, como por ejemplo haber filtrado una materia reservada, si hay elementos que acrediten esto, yo creo que debe dimitir sin esperar ni siquiera a que haya un juicio. Sobre la pregunta concreta, si al final de la instrucción el magistrado instructor determina esos indicios que tendrían que ser todavía más consistentes para que pueda haber un juicio, yo creo que en este supuesto sí que tendría que dimitir. A mí lo que me parece alucinante es que esto haya cumplido casi un año y todavía no conozcamos ni siquiera la voz del señor con el que se inicia todo, que es Alberto González Amador. Conocemos su imagen y más o menos, porque ya sabéis que la primera vez se puso una peluca, la segunda vez apareció afeitado, no sé si con tal vez las máquinas de depilar de la empresa esa que compró a la mujer del directivo de Quirón, por el que también se le está acusando, se le está tal vez proponiendo que lo que hizo fue un delito de soborno. Y ha pasado un año. Y lo que me da la sensación es que Ayuso tiene habilidades casi propias de las artes marciales, porque en cada ocasión en el que le aparece un problemón que para cualquier político vivo y que esté por venir a vivir a este mundo haría acabar con su carrera política, ella ejerce una especie de aikido por el cual coge la fuerza del adversario y se la devuelve multiplicada por 100. En el caso que habría chicharrado cualquier político de las comisiones de cientos de miles de euros que se llevó su hermano en lo peor de la pandemia, el que acabó dimitiendo fue Pablo Casado. En el caso de 2 millones de euros cobrados en lo peor de la pandemia, que eso también era legal, por desgracia, pero el fraude fiscal presunto de 350.000 euros, quien tiene que acabar dimitiendo es el fiscal general del Estado, quien tiene que acabar declarando primero, antes incluso de que conozcamos ni siquiera la voz del señor González Amador, Alberto Quirón, tenga que ser también el fiscal general del Estado, todos los periodistas, Miguel Ángel Rodríguez, a quien se le tenga que clonar el teléfono móvil sea a este señor, al fiscal general del Estado, y en ningún caso a Miguel Ángel Rodríguez, al que también se ha propuesto su clonación del teléfono para ver si partió la primera filtración de su teléfono móvil, que es evidente que sí, porque él mismo lo ha reconocido. Me da la sensación de que vivimos en el mundo al revés y que simplemente de ese revólver humeante que está en manos de la presidenta madrileña, pues simplemente va sumando muescas y muescas y muescas, cosa que en cualquier otro político de este país sería imposible y lo achicharraría vivo. Imaginad, simplemente imaginad algo similar con las pruebas que hay en contra de Alberto González Amador, que estuviesen contra la mujer del presidente del gobierno. No habría durado 2 días. Sin embargo, con este asunto llevamos un año entero. E insisto, no conocemos su voz.